Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Riesgo eléctrico. Consideraciones en distancias de seguridad para trabajos con riesgo eléctrico. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Lina. Buenas tardes a todos los participantes. A nuestro tema de hoy, consideraciones en distancias de seguridad para trabajos con riesgo eléctrico. Es el octavo tema dentro de nuestra ruta del conocimiento para prevención del riesgo eléctrico, un tema como todos sus antecesores, bastante interesante, que busca, que pretende mantener ese objetivo que tenemos todos dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es prevenir el accidente, prevenir la lesión, específicamente por esta actividad de alto riesgo que es el contacto con energía eléctrica, es el trabajo con energía eléctrica. Entonces esperamos que este tema sea de bastante interés, que le saquemos todo el provecho. Igual los aspectos que queden con inquietudes, con dudas, ahí va a quedar documentado en Posipedia la información y la bibliografía para poder mantenerlo como un medio de consulta para todos ustedes.
Como es costumbre, en estas sesiones vamos a tener 3 momentos muy bien identificados, muy bien diferenciados a lo largo de la presentación. El primer momento es un pretest, es una evaluación, 3 preguntas muy sencillas, 3 preguntas simples que nos van a ayudar a orientar los temas que vamos a desarrollar. Podemos darnos cuenta allí donde debemos tener más profundidad, donde debemos reforzar más los conceptos y donde podemos de pronto ir un poco más rápido porque ya están los conceptos claros. Un segundo momento, que es la presentación magistral, las diapositivas de las consideraciones en distancias de seguridad para trabajos en riesgo eléctrico. Y el tercer momento, hacia el final de la sesión, donde volvemos a realizar las 3 preguntas hechas inicialmente para ver cómo ha sido esa evolución, cuál ha sido el nivel de captación, el nivel de interiorización de los conceptos que vamos indicando a lo largo de nuestra presentación. Para el desarrollo del tema de hoy, de distancias de seguridad, hemos planteado nuestro objetivo general. El objetivo general es comunicar a todos ustedes, señores participantes, las consideraciones en distancias de seguridad para trabajo en riesgo eléctrico. ¿Cuáles son esas distancias mínimas que consideramos como seguras para poder estar en un entorno donde hay riesgo eléctrico y que podamos estar con esa relativa tranquilidad de que no vamos a ver o que no vamos a ser afectados? Para el cumplimiento de este objetivo general, nos hemos planteado 3 objetivos específicos. En primer lugar, repasar las distancias de seguridad como medida de prevención para el control de accidentes en riesgo eléctrico. De acuerdo a la legislación vigente colombiana, pues encontramos mucha información de normas internacionales, de normas americanas, de normas europeas, pero pues afortunadamente ya contamos con una norma nacional y con ella es con la que nos vamos a basar. El objetivo específico número 2 es comunicar a los participantes las distancias de seguridad para trabajos con riesgo eléctrico, específicamente cuáles son esas distancias de seguridad cuando son personas expertas, cuando son personas calificadas para el trabajo con riesgo eléctrico, y cuáles son esas distancias cuando las personas no son calificadas, es decir, cuando hay personas de aseo, cuando hay personas externas a la instalación, que no son trabajadores del sector eléctrico, pero que por alguna razón tienen que estar en esas partes donde puede existir esa posibilidad de contacto. Y el objetivo específico número 3 es conocer los requerimientos de distancias de seguridad en partes energizadas para el trabajo seguro con la presencia o cercanía de redes o elementos energizados. Igualmente, pues me van a disculpar, hoy van a encontrar mi voz un poco extraña, estoy pasando por un proceso gripal. Afortunadamente ya he descartado el COVID, igual de hace un par de meses que lo tuve, sin embargo me hice la prueba y salió negativo, pero no deja de ser molesto también por el timbre de la voz, de pronto por lo intermitente de la continuidad de la voz, y de pronto si me da algún reflejo de tos, pues intentaré cerrar el micrófono en ese momento para por respeto a ustedes y para no molestarlos. Ya he hecho algunas prácticas de estar hablando durante un periodo de tiempo y no me ha molestado, pero pues siempre puede suceder, entonces de antemano ofrezco disculpas si eso llega a suceder y no alcanzo a cerrar el micrófono. Bueno, habiendo dicho esto y sin más preámbulo, quiero cederle la palabra a mi compañera Lina para hacer la primera fase, la primera parte, la primera etapa de la presentación de hoy, que es el sondeo, la evaluación. Lina, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. Recuerden que ustedes pueden seleccionar la respuesta correcta desde sus pantallas. Antes de iniciar trabajos, se debe verificar A, si la instalación o equipo está energizado, B, el nivel de tensión o C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen por favor desde sus pantallas la respuesta correcta. Bueno, y vamos a ver los resultados.
de esta primera pregunta. Por supuesto, también los compartimos en pantalla para que ustedes los puedan observar. Bueno, el 16% dijo si la instalación o equipo está energizado, 2% el nivel de tensión y un 81% dijo las respuestas A y B son correctas. Bien, vamos con la segunda pregunta. Toda línea o equipo eléctrico se considerará energizado mientras no haya sido conectado a tierra y en cortocircuito. ¿Sí o no? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, y los resultados, el 73% dijo sí y un 27% nos dijo no. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Para el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad se considerarán A. Actos voluntarios de los trabajadores, B. Actos involuntarios de los trabajadores, C. Las respuestas A y B son correctas. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, y los resultados, el 28% dijo actos voluntarios de los trabajadores, 4% actos involuntarios de los trabajadores y un 67% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Ingeniero Julio, te dejo entonces para que por favor continúes. Perfecto, Lina, muchas gracias. Bueno, veo que hay una aproximación bastante alta a los conceptos que queremos transmitir el día de hoy y eso pues nos facilita mucho la sesión. Antes de hablar de distancias de seguridad para el trabajo en riesgo eléctrico, pues es importante recordar varios aspectos en temas de prevención del riesgo eléctrico, de prevención de trabajo con tensión, de esos aspectos normativos que involucran qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos cuando estamos en presencia del riesgo eléctrico. Y lo importante y lo primero que hay que decir es que todas las empresas deben establecer medidas de prevención para trabajar en instalaciones eléctricas. Y si no es en las instalaciones eléctricas, pues en las inmediaciones o cerca de las instalaciones eléctricas. Y una de esas medidas de prevención, pues, son las distancias de seguridad, establecer las distancias de seguridad de acuerdo a lo que establece la norma. El establecimiento de las medidas de prevención en instalaciones eléctricas, pues, se realiza de acuerdo con varios elementos. Uno de ellos es el conocimiento y el desarrollo tecnológico alcanzado, hasta dónde podemos llegar con esas medidas de prevención. Lógicamente, lo que acabo de mencionar, la normatividad vigente, porque hay que cumplir con las normas existentes y hay que estar pendiente de cualquier variación que puedan tener las normas al respecto. Igualmente, las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir. Seguramente van a haber algunos casos específicos muy puntuales donde no se puede cumplir todas las medidas de seguridad de una manera muy ortodoxa, entonces hay que de todas maneras suplir unas medidas de prevención por otras que sean igualmente efectivas. Y también los planes de mantenimiento, condiciones de emergencia que se requieran atender. Entonces son aspectos importantes a considerar como medidas de prevención para trabajar en instalaciones eléctricas. Igualmente, pues es importante determinar que antes de comenzar una tarea, pues es necesario hacer esos procesos de planeación. Como cualquier labor que uno vaya a realizar, pues empieza uno haciéndose una serie de preguntas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Y estas preguntas es, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal durante la ejecución del trabajo? No solamente durante la ejecución del trabajo, durante el mismo proceso de planeación. ¿Qué podemos estar planeando de una manera incorrecta? ¿O qué puede salir mal después de haber terminado nuestra labor, cuando ya hemos
cerrado labores, cuando hemos recogido, pero de pronto quedó por ahí algo que no lo hicimos como debimos haberlo hecho y salió mal. Entonces, es necesario como hacer ese árbol de fallos, que es uno de los métodos de evaluación y valoración del riesgo, hacer como esos árboles de fallos donde podamos identificar qué puede salir mal. E igualmente, pues también preguntarnos si tenemos el conocimiento, las herramientas, la experiencia necesaria para poder hacer este tipo de trabajo con seguridad. Es decir, si contamos con las personas calificadas para poder desarrollar. En ese sentido, es importante indicar que todos los trabajadores deben estar muy familiarizados con los procedimientos de seguridad que corresponden a las tareas que van a desarrollar. Es decir, no solamente conocer la labor como tal, seguir el procedimiento estándar que se ha determinado, el método que se ha determinado para el desarrollo de esa tarea, sino también seguir fielmente los procesos de seguridad que se deben seguir para el desarrollo de esa tarea. Igual, saber usar los controles específicos de seguridad. Cada tarea, en el paso a paso, pues se tienen establecidos unos controles específicos y es importante no solo conocer que existen esos controles, tener a disposición esos controles, sino también que la persona que está realizando el trabajo sepa usar los controles. Y por último, lo que siempre se ha dicho, saber usar el buen criterio y el sentido común. Aunque como ya lo he repetido en varias oportunidades, se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos porque cada uno tiene su percepción particular del riesgo y su manera particular de realizar sus prácticas de trabajo, pero no debemos olvidar que aquí, más allá de una práctica laboral segura, estamos haciendo un procedimiento de trabajo seguro, donde lo que buscamos es hacer siempre las acciones de una manera que ha sido determinada y diseñada para evitar accidentes. Entonces, dentro de esas consideraciones para las medidas de prevención y control de accidentes, entre las que encontramos las distancias de seguridad, pues debemos contemplar algunos criterios, como por ejemplo que la empresa debe contar con una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Ya hemos visto varias metodologías, hay algunas que se ajustan más que otras, pero lo importante es tener una metodología y aplicarla a todo el proceso para poder determinar dónde están los peligros, cuáles son sus fuentes generadoras, cuáles son las maneras de controlarlos, pues, necesitan simple observación y cuáles son los que necesitan una intervención prioritaria. Igualmente, pues también indicar que toda nueva tecnología o técnica de construcción, mantenimiento, operación, cualquier labor que se vaya a realizar, pues tiene que ser evaluada desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo. No puede ir aislada esa evaluación del trabajo que se realice de los aspectos de seguridad y salud del trabajo. No podemos centrarnos únicamente en que la tarea se realice efectivamente, se realice en los plazos que tenemos determinados, que se realice con los resultados esperados, sino que tenemos que también hacer ese análisis para que sea realizada de acuerdo a los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Estas acciones pues requieren unas exigencias, unos requerimientos, unos aspectos que son necesarios contemplar cuando pensamos en realizar medidas de prevención y control de accidentes. Uno de ellos es el conocimiento del área. Cuando vamos a trabajar en un área, en un ambiente, en un entorno laboral, donde está presente el riesgo eléctrico, debemos tener un pleno conocimiento del área. Debemos conocer cuáles son los equipos, cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos que están allí contenidos en esa área. Igualmente, tener muy claras las normas, regulaciones y códigos relevantes. Y yendo un poco más allá, no solamente las normas legales, los reglamentos legales, los códigos legales, sino también normas que hayan establecido en otros países que podemos ir utilizando nosotros como unas buenas prácticas. Si hay un elemento que no está reglamentado en nuestro país, pero vamos a intervenir, pues es bueno saber otros países
qué tipo de reglamentos, qué tipo de regulaciones, qué tipo de códigos se han establecido para poder ampliar los aspectos de seguridad. Igual, muy importante realizar ese proceso de observación de las tareas, de las actividades y de las áreas de trabajo. La observación es la base para todos los procesos de seguridad. Saber dónde están los problemas, cómo se presentan, cómo se pueden generar, poderlos advertir inicialmente, poderlos prevenir, verlos antes de que lleguen, de que vengan, de que se presenten, de que se manifiesten para poderlos intervenir. E igualmente es importante pues tener un modelo que nos permita hacer esa información, hacer esos informes, esa evaluación, ese empleo de datos. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos prevenir los peligros eléctricos? Ya hemos hablado en otras oportunidades de que adicional a esta observación que debemos hacer el trabajo, pues todo debe partir de la planeación. Para poder prevenir los peligros eléctricos, pues debemos partir de concebir prácticas laborales seguras, concebir que debemos realizar cualquier acción desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista de poder interiorizar que estamos trabajando con energía que es considerada de alto riesgo, que el contacto con la energía, la consecuencia más natural, es una fatalidad. Por lo tanto, hay que hacer una planificación del trabajo y de las medidas de seguridad a emplear de una manera rigurosa, con mucho rigor. En segundo lugar, evitar las condiciones de trabajo húmedas y otros peligros que sean coadyuvantes, que sean motivantes, que sean al contacto con la energía, hagan multiplicar el riesgo de una manera exponencial, aumentar el riesgo de una manera exponencial. Entonces hay que evitar esas condiciones de trabajo. Igualmente, evitar los cables aéreos de alta tensión. Y si no se pueden evitar, de todas maneras, respetar esas medidas de seguridad de las que vamos a hablar más adelante. Usar el cableado y conectores adecuados. Mantener las herramientas adecuadas. Y cuando se dice mantener las herramientas adecuadas, no solamente es tenerlas para poderlas usar, sino mantenerlas en buenas condiciones de uso. Es decir, en unas condiciones que nos garanticen que no van a ser un factor de riesgo adicional. Y obviamente tener los elementos de protección personal indicados de acuerdo a los niveles de tensión que se van a manejar. Y de acuerdo, obviamente, que sean elementos de protección personal orientados al contacto eléctrico, es decir, que sean herramientas aislantes o herramientas aisladas. Ya en otra sesión vamos a hablar de esa diferencia que hay entre herramientas aislantes y herramientas aisladas. Entonces, revisando cada uno de estos temas muy rápidamente, porque ya en otra sesión los digo un poco más en profundidad. ¿Cómo hacemos la planificación y las medidas de seguridad? Pues tomándose el tiempo para planificar el trabajo, ya sea de manera particular o con el equipo de trabajo. Siempre en el equipo de trabajo van a salir ideas que nos van a ayudar o nos van a permitir hacer una mejor planificación. Hay que tener muy en claro que la planificación de seguridad es una parte importante, indispensable, fundamental de cualquier tarea y mucho más, como lo hemos mencionado, de una tarea de alto riesgo. Es importante reconocer, evaluar y controlar los peligros y esto requiere un esfuerzo, esto requiere de un tiempo adicional, esto requiere de un esfuerzo adicional. Entonces, ese reconocimiento, esa evaluación, ese control de peligros tiene que hacer parte de la planeación del del antes, de la identificación de necesidades para poder garantizar que pues, vamos a hacer el trabajo de acuerdo a como lo hemos planificado. Y ahora, pues si nos ponemos a pensar en que otras personas nos van a estar criticando que porque estamos perdiendo tiempo, que eso es una gastadera de tiempo, que es muy demorado, que la planificación, que porque es tan, como se dice coloquialmente, porque es tan cositero para las cosas. No, estamos hablando de una actividad que puede costarle la vida a una persona o a varias personas. Entonces,
este tema de la planificación de la actividad de seguridad es un tema que no es negociable. Es un tema que no está sujeto a una negociación. Es una acción que es necesario realizar. El segundo elemento o sugerencia para prevenir los peligros eléctricos, hablábamos de las condiciones de trabajo húmedas y otros peligros. Pues es bien conocido que la humedad, y la humedad se puede dar simplemente por el sudor de la persona, multiplica el nivel de riesgo de contacto eléctrico, y más si hay condiciones de humedad o en un entorno mojado, húmedo, pues seguramente va a ser mucho peor esa condición de trabajo. Entonces, para estar seguro siempre hay que suponer que en cualquier lugar de trabajo hay humedad. La humedad está presente, solamente hay humedad en el ambiente. Aunque no veamos el agua, hay que suponer que hay humedad. Y como les digo, pues el mismo sudor genera una condición de humedad. Y si hay esas condiciones de humedad ya visibles, si vemos que el entorno está mojado, hay que tomar una decisión, y la decisión es no trabajar. Así estemos respetando las distancias de seguridad, la decisión es no trabajar porque pueden haber dificultades. Entonces hay que cubrir pisos mojados con tablones de madera, que se puedan mantener secos, usar botas con material aislante, las manos deben estar secas, etcétera. Entonces siempre hay que evitar la humedad. Ya habíamos hablado de evitar los cables de alta tensión. Igual, cuando es necesario, se deben mantener las distancias de seguridad. Se lo vamos a pasar rápido porque ya lo hemos visto en otra presentación. Y usar cables de tensión de manera correcta. Hay que usar el cableado y conectores adecuados, que tengan la suficiente capacidad, ya lo hemos explicado, para la corriente que se va a manejar, ya sea el cable flexible, la extensión, ya sea la herramienta, que tenga la capacidad para la corriente para el nivel de corriente que se va a manejar. Hay que verificar las recomendaciones del fabricante de la herramienta, del equipo, del elemento de protección personal, determinar cuáles son los calibres del cable, la longitud necesaria, etcétera, y asegurarse que el material aislante esté íntegro, esté intacto, que no vaya a presentar fugas, que no vaya a presentar fisuras, para reducir ese riesgo de avería. Igualmente hay que asegurarse que la conexión a tierra esté intacta, y en lugares mojados debe asegurarse que cables y conectores son a prueba de agua o aprobados para ese tipo de entornos, y que igualmente pues no se van a estar generando riesgos adicionales por enredos, tropezones, posibilidad de caída, etc. Hablábamos de las herramientas. Hay que usar y mantener las herramientas de una manera correcta, de una manera adecuada. Las herramientas son esenciales en el trabajo eléctrico, podemos decir que es el eje central del trabajo, y las herramientas ayudan a hacer el trabajo con un nivel de calidad, pero también puede ocasionar lesiones. Una herramienta mal manejada, o una herramienta incorrecta, o una herramienta deteriorada, pues puede ocasionar accidentes e incluso llevar al trabajador a la muerte. Entonces es importante usar la herramienta adecuada para el trabajo, mantenerla de una manera correcta, de una manera adecuada, y haciendo ese mantenimiento que sea correcto de acuerdo a las instrucciones de un fabricante. Si ese mantenimiento no es adecuado, pues sencillamente la herramienta se deteriora y puede generar condiciones peligrosas. Entonces es muy importante cuidar las herramientas para que ayuden al trabajo, para que sean ese elemento central dentro del trabajo y no sean una fuente generadora o coadyuvante para un accidente o una fatalidad. Para lograr esto, pues hay que hacer un programa de inspección de herramientas antes de usarlas y después de usarlas, y usar las herramientas que corresponden de manera correcta. Hay que apagar y cortar la corriente de los circuitos siempre antes de trabajar en ellos, para garantizar que hay una ausencia de corriente. Igualmente, en el transporte, en el almacenamiento, en el traslado, hay que proteger las herramientas. Hay que proteger esas herramientas alejados del calor, de aceite, de objetos punzantes, de objetos cortantes,
pues pueden dañar, pueden lesionar, pueden interrumpir la integridad del material aislante y ocasionar fugas de corriente al usuario. Si una herramienta o cable se recalienta, sencillamente hay que dejar de usarlos y hay que notificar inmediatamente al supervisor para su reposición o su revisión. Nunca hay que cargar esas herramientas por el cable porque pues se puede deteriorarlas. Y siempre, una recomendación, ya la hemos hecho en oportunidades anteriores, tirar de la clavija y no del cable para desconectarlo. En lo posible, las herramientas con doble material aislante, también lo hemos mencionado, y usar múltiples prácticas de seguridad. Las prácticas de seguridad no sobran. Un circuito puede no estar instalado correctamente, los cables pueden entrar en contacto con otros circuitos con corriente, otra persona puede hacer algo que lo pone en peligro. Entonces, es necesario realizar todas las precauciones o tomar todas las precauciones que sean posibles. Por otro lado, el uso de elementos de protección personal es fundamental. Las gafas de seguridad obviamente protegen contra impacto, pero también hay que garantizar que las gafas de seguridad tienen un nivel de aislamiento eléctrico para evitar lesiones en los ojos. Es decir, hay riesgos múltiples que se pueden presentar en el trabajo, salpicaduras, gases, vapores, y no cualquier elemento que nos colocamos entre el riesgo y nuestro cuerpo pues nos protege plenamente de todos los riesgos. Entonces, sí, utilizamos unas gafas de seguridad, pero seguramente si hay gases y vapores, la misma gafa contra impacto no nos va a servir. Y recordemos, de todas maneras, que deben ser gafas que tengan un nivel de aislamiento eléctrico si estamos en contacto con energía eléctrica. Con ropa que no sea floja, ropa que sea holgada, que no quede muy ajustada, pero tampoco que quede demasiado holgada, porque esa ropa holgada pues puede quedar atascada en bordes, superficies rugosas, etcétera, o puede crear riesgos adicionales. Protección adecuada para los pies, zapatos o botas que han sido aprobados para trabajos eléctricos, para evitar el contacto con energías, y no solamente, sino si adicional hay otros riesgos, pues eso hace parte de la planeación. ¿Qué otros riesgos existen que pueden afectar los pies adicional de eléctrico? Y si se necesita con punteras, si se necesita con suela antideslizante, si se necesita con una plantilla para evitar perforaciones por la planta de los pies, etcétera. Entonces es muy importante considerarlo. Los cascos. Otro elemento fundamental, un casco está diseñado para evitar impactos, para evitar penetraciones, para evitar golpes, para amortiguar el golpe contra superficies. Y eso es lo que uno configura de manera inicial. Pero también cuando trabajamos en el sector eléctrico, los cascos deben tener una protección de corriente de fuga, es decir, que al interior del casco no pase una corriente de fuga que llegue a perjudicar o a ser lesiva para el trabajador, que llegue a lesionar al trabajador. Y no todos los cascos cumplen con esa condición. Entonces, si estamos trabajando en el sector eléctrico, además de garantizar que el casco nos va a proteger la cabeza de golpes o de objetos que caen, de perforaciones o incluso de flama, también debemos garantizar primordialmente que no hay una corriente de fuga que pase al interior del casco si el casco hace contacto con una línea energizada. Protección auditiva, protección a oídos en áreas ruidosas para prevenir la pérdida auditiva. Ustedes saben que los niveles de tensión pueden llegar a ser bastante ruido, entonces es muy importante la protección auditiva, o igual en las áreas donde se está trabajando puede haber ruido generado por otros equipos. Y es muy importante, en términos generales, seguir instrucciones de los fabricantes, conocer muy bien el elemento de protección personal, saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus alcances y qué protege y definitivamente qué no protege.
Ahora, normalmente se van a hacer trabajos con tensión y cuando se requiere estas distancias de seguridad vamos a estar en trabajos con tensión. Entonces es muy importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Cuando se requiere ejecutar un trabajo con tensión en situaciones de riesgo inminente o fuerza mayor, para el que no se disponga un procedimiento, es totalmente necesario que la forma de hacer el trabajo sea analizada minuciosamente. A eso nos referimos con la planeación, con un análisis minucioso, pero un análisis por una persona que conozca de trabajos con tensión, de manera que se puedan incluir todas las medidas de seguridad. Y ese procedimiento que se establezca debe ser verificado y aprobado por las personas que están encargados de los diseños y los procesos de seguridad y salud del trabajo, e incorporarlo oficialmente a los procedimientos si pues, no está ya incluido. Igualmente, es importante indicar que solamente se deben ejecutar trabajos con tensión por aquellos trabajadores que estén debidamente calificados. Ya hemos mencionado que son los trabajadores calificados y esa calificación es un tema que está pendiente por parte del Ministerio, tanto de Trabajo como de Energía, definir cuáles van a ser esos procesos de calificación de trabajadores, pero lo que sí podemos decir es que un trabajador calificado, un trabajador formado, un trabajador capacitado, un trabajador entrenado, es decir, que tiene las competencias, tiene la capacitación, la formación, el entrenamiento y la experiencia. Y obviamente que cuenten con autorización, es decir, la habilitación de la empresa, la autorización de la empresa para poder desarrollar el trabajo. Y esa habilitación, autorización de la empresa, pues se la va a dar a trabajadores que están formados, capacitados y entrenados. Previo cumplimiento, obviamente, de un perfil ocupacional que debe definir la empresa dentro de sus procesos de seguridad y salud del trabajo. Y además, pues debe tener vigente su certificación laboral por competencias para la labor conforme a la labor, a las normas, a la legislación que el gobierno nacional está trabajando para estos efectos. Entonces, ese perfil de la persona entrenada, formada, capacitada para que realice trabajos con tensión, pues debe requerir que esté habilitado y con certificado esa competencia laboral vigente de acuerdo a la actividad que va a realizar, siempre y cuando exista la norma. Ahora, no existe la norma de competencia laboral o no tenemos acceso a la norma laboral, pues hay que procurar como empresa que el trabajador tenga un alto grado de habilidad manual, buena coordinación visual y motora. A esto se refiere el perfil que debe establecer la empresa para el desarrollo de esa actividad. Gran sentido de responsabilidad, compañerismo, desarrollo normal del sistema propioceptivo y funcionamiento normal del sistema vestibular. ¿Cómo se logra esto? Procesos de selección con un enlace muy íntimo entre los elementos de seguridad y salud del trabajo, que recuerden que son disciplinas interdisciplinarias, donde tienen que intervenir médico laboral, psicólogo laboral y pruebas para poder determinar qué personas cumplen con ese perfil. Alto grado de compatibilidad para el trabajo en grupo que le permite una buena coordinación y sincronización del trabajo a desarrollar y conocer un conocimiento pleno de los dispositivos de corte eléctrico, sus características y obviamente tener un conocimiento y una suficiencia amplia de seguridad eléctrica. Ahora, la norma también nos menciona medidas de prevención en trabajos con tensión, y trabajos con tensión son definitivamente cuando vamos a emplear las distancias de seguridad. En esos trabajos con tensión hay que observar medidas y acciones de prevención como la habilitación. Esa habilitación es ese procedimiento en el cual las empresas habilitan a sus trabajadores, los autorizan por periodo de tiempo definido y que se recomienda que no sea superior a un año. Y anualmente, pues está renovando esa habilitación siempre y cuando esa competencia técnica que tiene el trabajador, la aptitud física, la aptitud mental, pues se mantiene. Ahora, la autorización se retira cuando se observe que el trabajador
pues sencillamente incumple las normas de seguridad o cuando sus condiciones psicofísicas no son satisfactorias. Otra medida de prevención en trabajos con tensión es la visita previa. La visita previa es el personal habilitado, el personal autorizado evalúa la viabilidad técnica y el riesgo asociado para las personas y para el entorno, cumpliendo las etapas de diagnóstico, planeación y ejecución de los trabajos descritos en las condiciones generales del lineamiento. Esos procedimientos deben documentarse por escrito, obviamente, y pueden ser normalizados, pueden ser establecidos como un procedimiento, pero en su aplicación deben personalizarse o ajustarse para cada situación en particular, para cada situación en específico. Igualmente, como lo hablamos, la protección al trabajador, los elementos de protección personal, los procedimientos, equipos, materiales utilizados en el método de trabajo empleado deben asegurar la protección integral del trabajador frente al peligro eléctrico, garantizando en particular que el trabajador no entre en contacto accidentalmente con cualquier otro elemento o potencial distinto al que tiene el trabajador. El personal habilitado debe verificar el buen estado y usar los elementos de protección personal conforme con los procedimientos previstos, las responsabilidades asignadas y la técnica de trabajo con tensión a utilizar. Es decir, contacto, distancias de seguridad o si se trabaja a potencial. La selección de equipos y materiales y herramientas, pues es otra medida de prevención, este procedimiento por el cual los equipos, materiales y herramientas para la realización de trabajos con tensión se eligen teniendo en cuenta las características del trabajo y la atención del servicio. Se deben utilizar, mantener y revisar siguiendo las instrucciones del fabricante, la norma nacional o internacional que cumpla, que le aplique y las que defina la empresa de acuerdo a sus protocolos de seguridad para garantizar la protección del trabajador y obviamente la correcta operación de calidad. E igualmente, la selección de equipos, materiales y herramientas. Ahora, para poder garantizar que esos equipos, materiales y herramientas cumplan su labor, cumplan con su función, pues es importante establecer un cronograma de verificación de equipos, unas listas de verificación, unas listas de chequeo. Las herramientas que presenten valores de prueba fuera de los aceptados deben ser rotuladas, marcadas, puestas en cuarentena, retiradas de uso. Y es muy importante conocer las cargas máximas que soportan cada una de las herramientas que se utilicen de acuerdo a las fichas técnicas. Y esa carga, ya estamos hablando no aquí de carga eléctrica, sino de carga mecánica, nunca debe ser sobrepasada para poder garantizar la integridad de la herramienta. Sobre equipos y herramientas, también debemos indicar que los elementos, equipos y herramientas aisladas deben ser almacenadas, transportadas, verificadas, como ya lo mencionamos, deben ser mantenidas correctamente, acorde a lo que nos indique el fabricante. ¿Y dónde están las especificaciones del fabricante? En la ficha técnica de la herramienta, que debe estar a disposición del trabajador. Se debe diligenciar una hoja de vida para cada uno de los elementos, equipos y herramientas de los trabajos con tensión, y los elementos de protección personal y equipos colectivos de seguridad deben ser certificados por el fabricante de acuerdo con normas técnicas nacionales o internacionales, no solamente certificados en su uso, por ejemplo, certificados contra el impacto, certificados contra el golpe, contra los niveles de golpe que va a recibir, sino certificados contra la fuga de corriente, contra el paso de energía, contra la transmisión de energía eléctrica. Muy importante tener toda la documentación al día. Deben establecer documentos escritos de seguridad sobre las características técnicas, el almacenamiento, el transporte, la aplicación, pruebas y mantenimiento que requieran los accesorios aislantes, las herramientas aisladas, los equipos de medida y los elementos de protección personal. Y en trabajos a la intemperie, pues deben tener presentes las condiciones de humedad relativa, porque ya dijimos que es un coadyuvante, es un multiplicador del riesgo, y la presencia de tormentas eléctricas, lluvia, neblina, vientos fuertes, etcétera, pues van a aumentar ese peligro y ese riesgo. Entonces, hay que tener bastante precaución con esto. Ahora, los trabajos en instalaciones interiores directamente conectados a líneas aéreas eléctricas deben interrumpirse en caso de que exista
una tormenta. Para poder controlar los peligros, igual se debe crear un ambiente de trabajo seguro a través de la planeación, a través de las medidas de prevención y en segundo lugar, pues trabajar de manera segura. Esto es algo muy simple. ¿Cómo se pueden controlar los peligros? Ambiente laboral seguro, manera de trabajar seguro. Ambiente de trabajo o entorno laboral seguro, prácticas laborales seguras. Generalmente, pues lo mejor es llevar el peligro a cero, eliminarlo completamente. Eso sería crear un ambiente laboral seguro. Pero eso también se logra cuando se cumplen normas técnicas, las normas legales. Ahí estamos también promoviendo ese entorno laboral seguro. Ahora, es difícil determinar cuándo puede fallar un material, cuándo puede fallar un equipo. Entonces hay que estar preparados y esas preparaciones con medidas de prevención para algo que es inesperado. Que en realidad, si estamos hablando de planeación desde el comienzo, no debería ser inesperado, porque ya hemos analizado los posibles fallos o los posibles errores que se pueden presentar. Entonces, allí es donde se deben usar tantas medidas de seguridad como sea posible, porque si una falla, pues tenemos un plan B, un plan C o un plan D que pueden evitar lesiones o incluso salvar vidas. Entonces, un ambiente de trabajo seguro se crea controlando el contacto con voltajes eléctricos, con las corrientes y con las corrientes que pueden causar esos voltajes eléctricos. Es necesario controlar las corrientes eléctricas para que no pasen y no circulen a través del cuerpo, y además de prevenir descargas eléctricas, un ambiente seguro reduce la posibilidad adicionalmente de incendios, quemaduras o sencillamente la caída, el reflejo. Una persona está trabajando en alturas, tiene un contacto que el contacto eléctrico como tal no lo lesiona, pero la reacción hace que de pronto la persona caiga y esto sí puede ser fatal. Entonces es necesario esa protección. Ahora, si hablamos ya específicamente de las distancias de seguridad en partes energizadas, ¿qué nos traen las normas vigentes en Colombia? Nos indican que para el trabajo seguro en presencia o cercanía de redes o elementos energizados, debemos verificar el cumplimiento de determinadas condiciones, que es lo que nos hace un entorno laboral seguro. En primer lugar, antes de iniciar trabajos, verificar si la instalación o equipo está energizado y el nivel de tensión. Recuerda que por ahí había una pregunta donde nos indicaba, antes de iniciar trabajos, debemos verificar. Entonces, ¿qué debemos verificar? Ambos elementos. Primero, si el equipo está energizado y segundo, el nivel de tensión. Entonces, es tan importante esa verificación de un equipo energizado y el nivel de tensión antes de iniciar trabajos para poderlo realizar de una manera segura. En segundo lugar, toda línea o equipo eléctrico, disculpe, toda línea o equipo eléctrico debe considerarse, y esto es como una norma básica, una norma, considérenlo, si lo quieren, una norma empírica, pero más allá de una norma empírica, es una norma legal porque está escrito en la norma colombiana, está escrito en la legislación colombiana, que indica que toda línea o equipo eléctrico se debe considerar energizado mientras no haya sido conectado a tierra y no esté en cortocircuito. Y no se estén guardando las distancias de seguridad correspondientes. Entonces, todas las normas, todas las líneas o equipos se deben considerar energizados si no están cumpliendo esos elementos. Igualmente, todas las partes metálicas no aterrizadas de equipos o dispositivos eléctricos se consideran energizadas al nivel de tensión más alto de la instalación. No podemos decir, no, es que aquí manejamos un nivel de tensión más bajo. No. Es una parte metálica y no está aterrizada. Se debe considerar al nivel más alto de tensión de la instalación. Igualmente, al conectar equipotencialmente líneas o equipos, se deben mantener las distancias de seguridad
mientras estas líneas o equipos no hayan sido conectadas a tierra. Si no hay una conexión a tierra, respetamos y mantenemos las líneas de seguridad, las distancias de seguridad, que ya las vamos a ver. Esas distancias se deben mantener también respecto a los conectores y conductores de los propios equipos de puesta a tierra, por el cual se instalarán con equipos y elementos de seguridad apropiados para el nivel de tensión. Entonces hay que determinar, al hacer esa instalación, pues cuáles son los equipos y elementos de seguridad que debemos utilizar de acuerdo al nivel de instalación, el nivel de tensión que vamos a manejar en esa puesta a tierra y en esa acción de poner en cortocircuito. Igualmente deben mantenerse las distancias de seguridad entre las partes energizadas y los objetos que son o contienen materiales considerados como conductores de la electricidad, por ejemplo, herramientas, cables, alambres, etcétera, que sean manipulados por los trabajadores. E igualmente, cuando se instalen o remuevan postes en la cercanía de líneas o equipos energizados, estos se consideran energizados al nivel de tensión de operación de la línea o equipos. Por tal motivo, se aplicarán siempre procedimientos para trabajos con tensión como los que acabamos de ver. Y para finalizar, para el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad, no solamente se consideran los actos voluntarios de los trabajadores. Allí había otra pregunta que hacía referencia a esto de los actos voluntarios de los trabajadores. Entonces uno no tiene que medir las distancias de seguridad de acuerdo a esos actos voluntarios de los trabajadores, sino también a los posibles actos involuntarios o accidentes como que me resbalé y puedo pasar de esa distancia de seguridad. Perdí el equilibrio y pasé, caída al mismo nivel o diferente nivel, olvido, descuido momentáneo, extensión inconsciente de los brazos, piernas, etcétera. Entonces, esos movimientos involuntarios también tienen que ser contemplados en esas distancias de seguridad. Y cuando se trabaja en líneas o redes cercanas a circuitos con tensión, en media tensión, que se cruzan o son paralelos y no garanticen las distancias mínimas establecidas, se debe elegir entre desenergizar los circuitos mencionados e instalar un equipo de puesta a tierra o aplicar los trabajos, el método de trabajo con tensión. En la literatura y en la norma está las distancias de seguridad de partes energizadas hasta 1 kilovoltio, 0.4 metros, entre 7.6, 11.4, 13.2, 13.8, 0.95 metros, 33 hasta 34.5, 1.10 metros, 44 kilovoltios, 1.20 y así sucesivamente hasta 500 kilovoltios, 5.5 metros. Y fíjense que para personal no calificado, y esto está establecido en la resolución 5078 del 2019, es decir, estas personas que hacen de pronto aseo y que pueden estar en áreas, que no son personas habilitadas para el trabajo con redes eléctricas, pues esas distancias de seguridad son un poco mayores. Para instalaciones menores a 1000 kilovoltios ya estamos hablando ahí de 0.4 metros y para mayores de 230 kilovoltios ya estamos hablando de 8 metros, cuando personal habilitado puede estar a 2.8 metros. Entonces prácticamente se multiplica por 3 esa distancia de seguridad. Bueno, con esto termino la presentación, le cedo la palabra a mi compañera Lina para hacer el sondeo y terminar la actividad de hoy. Lina, tienes la palabra. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos entonces con la primera pregunta del sondeo. Antes de iniciar trabajo se debe verificar: A, si la instalación o equipo está energizado; B, el nivel de tensión; o C, las respuestas A y B son correctas. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron nuestros participantes. Ingeniero, ¿me dejas ver los resultados? ¿No alcancé a verlos? Para que el ingeniero Julio nos dé la respuesta correcta. Que pena contigo. Listo, el 93% dijo que sí y un 7% nos dijo que no. Entonces, ingeniero Julio, por favor, dinos cuál es la respuesta correcta.
La respuesta correcta es sí, pero creo que quedó pendiente las respuestas, hacer como la retroalimentación a la primera pregunta. Sí, señor, esta es la de la segunda, la de la primera no vi los resultados. Espérame a ver si de pronto el ingeniero Fernando nos ayuda. Listo. No, se quita Inge. Listo, ahora sí, entonces, el 11% dijo si la instalación o equipo está energizado, 0% el nivel de tensión y 89% las respuestas A y B son correctas. Entonces, ahora sí, ingeniero Julio, dinos cuál es la respuesta correcta, por favor. Ok, la respuesta correcta es la C, porque es tan importante ambos elementos, tanto determinar si la instalación o equipo está energizado como el nivel de tensión. Entonces la respuesta correcta es la C, donde dice que A y B son correctas. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. Para el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad se considerarán A. Actos voluntarios de los trabajadores, B. Actos involuntarios de los trabajadores o C. Las respuestas A y B son correctas. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. Vamos a ver, muy bien, el 23% nos dijo actos voluntarios de los trabajadores, 2% actos involuntarios de los trabajadores y un 75% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Entonces, ingeniero Julio, por favor, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C, donde hay que considerar tanto actos voluntarios como actos involuntarios. Perfecto, bueno, muy bien. Ingeniero Julio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre, como en cada sesión. Y bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Claro que sí, Lina, muchas gracias a todos los participantes y hasta la próxima. Claro que sí, por supuesto, también a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.